Si ganas una medalla, alguien más te la da. Así es como funciona. Pero los generales militares de este vídeo no recibieron ese mensaje. En cambio, eligieron creer en su propia propaganda. Estos son 20 generales militares que se otorgaron muchas medallas. Número 20. Georgi Ivanovich. La URSS fue considerada una vez una superpotencia en el mundo. La Guerra Fría con los Estados Unidos es materia de leyendas, y una de las personas que probablemente sea responsable, o al menos una pequeña parte de ella, fue George Jovanovich. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la industria de la aviación de la Unión Soviética y rápidamente atrajo la atención de los altos mandos, lo que lo llevó a involucrarse en el diseño y desarrollo de tecnologías aeroespaciales y de aeronaves de vanguardia. Uno de sus logros más notables llegó en forma de sus contribuciones al programa espacial soviético. Durante la carrera espacial que duró los años 50 y 60, Estados Unidos y Rusia se enfrentaron en una batalla tácita para ver quién tenía más agallas, e Ivanovich desempeñó un papel crucial en el diseño y la construcción de naves espaciales que llevarían perros, monos y, finalmente, cosmonautas a la órbita y más allá. Los diseños que elaboró Ivanovich y la meticulosa atención a los detalles que puso en todo su trabajo garantizaron la seguridad y el éxito de innumerables misiones espaciales rusas. Ivanovich también contribuyó al avance de los aviones militares y los sistemas de defensa estratégica, y su trabajo en aviones de combate avanzados y tecnología de defensa antimisiles ayudó a reforzar las capacidades militares de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Se dice que Ivanovich siempre se mantuvo humilde y modesto, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por sí mismo en lugar de buscar el centro de atención. En lugar de aceptar los elogios, premios y fama que a menudo le arrojaban los medios rusos, eligió vivir una vida tranquila y centrarse en su trabajo. Número 19. Leonid Brezhnev. El comunismo fue, y sigue siendo, una parte desenfrenada de la política en la ex Unión Soviética y ahora en la madre Rusia. Leonid Brezhnev, que en realidad era ucraniano, llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas de la política soviética durante el siglo XX. Brezhnev fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1964 hasta su muerte en 1982. Sus primeros años no fueron los más fáciles ni los más apacibles para él. Creció en una familia de clase trabajadora, donde fue testigo de primera mano de los trastornos de la Revolución Rusa y la consiguiente guerra civil. Brezhnev ocupó una gran cantidad de puestos de liderazgo dentro del partido y el gobierno, y después de Khrushchev fue expulsado, presidió un período de relativa estabilidad conocido como la era del estancamiento. Sin embargo, el estancamiento económico continuó, combinado con la ineficiencia burocrática y la corrupción, y la intervención de la Unión Soviética en Afganistán en 1979 tensó aún más las relaciones con Occidente, al tiempo que aumentó los problemas y los conflictos internos. Tras un deterioro de su salud a finales de los años 70, falleció a principios de los años 80. Número 18. Joseph Stalin. Stalin se convirtió en una de las figuras más poderosas y controvertidas del siglo XX, con infamia compartida con personajes como Adolf Hitler y Kim Jong-il. El ascenso de Stalin al poder en la legendaria facción bolchevique del Partido Laborista Socialdemócrata ruso sería rápido. En el momento de la Revolución Rusa en 1917, estaría en connivencia con Vladimir Lenin. Después de que los bolcheviques tomaran el poder y tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin emergió como el líder indiscutible de la Unión Soviética. Durante las siguientes 3 décadas, consolidó el poder mediante una combinación de maniobras políticas, represión y violencia extrema. Bajo su puño de hierro, todos los que estaban bajo su dominio sufrieron autoritarismo, totalitarismo y un culto a la personalidad que lo retrataba como un líder visionario y salvador del pueblo soviético. Mediante el uso de la industrialización forzada y la colectivización, Stalin creó hambruna generalizada, penurias económicas y sufrimiento humano. Millones de personas murieron como resultado de sus acciones,
que también incluyeron cosas como ejecuciones o encarcelamientos en el Gulag, también conocido como los campos de trabajo rusos. El caos político fue uno de los principales aspectos del gobierno de Stalin. La Gran Purga de la década de 1930 se había dirigido contra oponentes políticos, grandes pensadores, minorías étnicas y, en realidad, cualquiera que fuera considerado desleal al régimen. Y a través de esta brutalidad despiadada, la gente vivía en un estado constante de miedo y paranoia. ¿Qué tipo tan divertido con el que estar? Número 17. George Washington. Es un nombre e imagen que se asocia con la superioridad militar, el billete de $1 y la travesía del río Delaware para ganarse su lugar en la moneda estadounidense de 25 centavos. Además de eso, también tenía una hermosa peluca. La carrera militar de Washington comenzó durante la Guerra Francesa e India, donde se distinguió como un líder valiente y capaz. Se destacó como estratega y comandante, lo que lo llevaría a convertirse eventualmente en comandante en jefe del ejército continental. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, Washington tenía reputación de enfatizar la disciplina, la cooperación y la perseverancia, lo que inspiró a sus tropas a soportar las dificultades de la guerra y lograr la victoria. Después de la guerra, se convirtió en presidente de la Convención Constitucional, donde ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos, que sentaría las bases para las instituciones y los principios democráticos de la nación. En 1789, Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos, donde se enfrentó a una serie de desafíos que incluían el establecimiento de un gobierno estable, la gestión de las relaciones exteriores y la implementación de políticas internas. Número 16. John Eager Howard. John Eager Howard nació en una gran familia privilegiada y ascendió hasta convertirse en capitán de la Segunda Brigada de Maryland del campamento de vuelo. En julio de 1777, progresó rápidamente y alcanzó el rango de mayor en el 4º Regimiento de Maryland y luego el de teniente coronel en el 5º Regimiento de Maryland. Howard era conocido por su comportamiento tranquilo y sus grandes habilidades en el combate. En enero de 1781, las fuerzas estadounidenses y británicas se enfrentaron en un lugar conocido como Cowpens, en Carolina del Sur. El general de brigada Daniel Morgan lideró un grupo de más de 970 tropas estadounidenses contra cerca de 1.100 soldados británicos, y ambos bandos lucharon en línea recta, lo que era típico de las batallas del siglo XVIII. Durante la batalla, Morgan había ordenado a la milicia que disparara 2 tiros y luego se retirara, estrategia que Howard apoyó para evitar la confusión entre las tropas continentales. Sin embargo, a pesar de las retiradas iniciales, la confusión se produjo cuando los británicos hicieron su avance. Howard había intentado reposicionar a sus tropas, pero en el caos tuvo que terminar retirándose, no sin antes reagruparse para llevarse la victoria. Después de su servicio militar, Howard siguió activo en el servicio público y llegó a ser gobernador de Maryland, senador de los Estados Unidos y miembro del Partido Federalista. El Congreso lo honró con una medalla de plata por sus acciones en Cowpens, y quienes lo conocieron lo recuerdan con cariño como uno de los mejores oficiales de su tiempo. Número 15. Robert E. Lee. La batalla de Gettysburg marcó un gran punto de inflexión en la guerra civil. La tragedia de todo el conflicto y lo que lo provocó es uno de los momentos más oscuros del pasado de Estados Unidos. El general Robert E. Lee es uno de los más conocidos. En 1846 estalló la guerra con México, donde sirvió bajo el mando del general Winfield Scott y ascendió al rango de coronel después de demostrar habilidades de liderazgo supremas. Lee fue superintendente de West Point desde 1852 hasta 1855, donde fue mentor de los futuros soldados que eventualmente servirían junto a él en la guerra civil. En abril de 1861, Abraham Lincoln le ofreció a Lee el mando de las fuerzas federales, pero él se negó y más tarde aceptó una comisión de general en el ejército confederado, rebautizando su mando como Ejército de Virginia del Norte. Luego dirigió a sus tropas con un éxito notable
antes de lanzar una invasión a Maryland en 1862. La batalla de Antietam, aunque no fue concluyente, mostró la maestría estratégica de Lee. En abril de 1865, el ejército de Lee estaba exhausto y reducido, lo que obligó a rendirse ante el tribunal de Appomattox. Luego regresó a casa y finalmente se convirtió en presidente del Washington College hasta su muerte en octubre de 1865. Número 14. Mao Zedong. Un tema común entre quienes a menudo toman el poder de la peor manera es que surgen de una historia de pobreza a riqueza, campesinos o jóvenes marginados que sufren grandes abusos, acoso o algo similar que finalmente llegan al poder y ascienden en las filas para convertirse en dictadores locos o megalómanos. Mao Zedong podría ser alguien que encaja en una de esas categorías. Mao Zedong se convirtió en un destacado líder comunista chino que había desempeñado un papel integral en el establecimiento de la República Popular en China. La carrera de Mao en la política comenzó después de que se hubiera formado como maestro y luego se sumergió en la literatura marxista. En 1921 cofundó el Partido Comunista Chino y luego trabajó en el desarrollo de su carrera política. En 1958, Zedong creó el Gran Salto Adelante en un intento audaz de transformar rápidamente a China en un estado socialista industrializado, y la campaña tenía como objetivo llevar a China a la prosperidad y prominencia económicas, movilizando a toda la población para acelerar la producción agrícola e industrial. En el centro del Gran Salto Adelante estaría el concepto de las comunas populares, vastas granjas colectivas donde los campesinos vivían y trabajaban juntos en grandes grupos. Zedong había imaginado esto como la piedra angular del progreso socialista, con la creencia de que la puesta en común de recursos y mano de obra a gran escala produciría ganancias de productividad sin precedentes. Sin embargo, sus métodos a menudo resultaron poco prácticos e ineficientes, lo que llevó a una perturbación generalizada de la agricultura y la ganadería. La producción agrícola se desplomó, lo que provocó una escasez generalizada de alimentos y hambruna, y millones de personas murieron de hambre, desnutrición y enfermedades durante lo que se había convertido en uno de los acontecimientos más mortíferos de la historia china. Número 13. Douglas MacArthur. MacArthur fue un hombre que dedicó su vida a servir en el ejército, demostrando un compromiso inquebrantable y una dedicación sin igual a su país. Nacido en una familia con profundas raíces en la tradición militar, siguió los pasos de su padre y desarrolló una notable carrera que abarcó múltiples guerras y roles de liderazgo. Desde muy joven, MacArthur mostró un interés y una aptitud excepcionales por la vida militar. Asistió a West Point, donde se graduó como el mejor de su clase en 1903 y sería nominado para la Medalla de Honor después de demostrar coraje y liderazgo durante la expedición de Veracruz. Durante la Primera Guerra Mundial, dirigió tropas en numerosas batallas y ganó numerosos premios por su valentía y destreza en el campo de batalla. Su liderazgo inspiró a muchos de sus hombres y dejó una marca indeleble en la historia militar de los Estados Unidos. Después de la guerra, desempeñó diversos cargos, entre ellos el de superintendente en West Point y jefe de personal del Ejército de los Estados Unidos. En estos roles, MacArthur implementó reformas significativas y trabajó incansablemente para modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas. Cuando las tensiones con Japón aumentaron más tarde, MacArthur regresó al servicio activo y tomó el mando de las fuerzas estadounidenses en el lejano Oriente, demostrando una vez más su capacidad estratégica y su valentía. Después de la guerra, supervisó la ocupación de Japón, guiando al país a través de un período de reconstrucción y reforma que transformó a la nación de manera profunda y duradera. Sus esfuerzos en Japón no solo ayudaron a estabilizar la región, sino que también fomentaron un espíritu de cooperación y desarrollo que benefició tanto a Japón como a los Estados Unidos. Después de una distinguida carrera militar que duró más de 5 décadas, finalmente se retiró en 1951, dejando un legado de liderazgo, valor y servicio que sigue siendo recordado y honrado hasta el día de hoy. Número 12. David Petraeus. El general David Petraeus
había dedicado más de 37 años de su vida a servir en el ejército de los Estados Unidos y era un símbolo de estrategia y liderazgo. A lo largo de su ilustre carrera, había ocupado 6 puestos de oficial general, 5 de ellos relacionados con funciones de combate. Es posible que sea más conocido por haber servido como comandante de las fuerzas de coalición en Irak de 2007 a 2008 y en Afganistán de 2010 a 2011, con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Princeton. Petraeus, no solo un soldado condecorado, sino también un erudito respetado, había trabajado duro para dar forma a la estrategia militar, en particular en su defensa de las tácticas de contrainsurgencia durante la era posterior al 11 de septiembre. Como arquitecto del aumento de tropas en Irak, los métodos que empleó habían creado una disminución de la violencia en la región. Después del servicio militar, Petraeus sirvió como director de la Agencia Central de Inteligencia de 2011 a 2012 y desde 2013 ha participado activamente en varios esfuerzos académicos y estratégicos. Una vez más, el enemigo va a contraatacar, como fue el caso cuando llevamos a cabo el aumento de tropas. Actualmente preside el Instituto Global KKR y ocupa puestos de docencia en instituciones como la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Macaulay Honors College y la Universidad del Sur de California. Número 11. John Hoy Pershing. Para un joven Douglas MacArthur que comenzó en West Point en 1899, John Hoty Pershing no solo era una fuente de admiración, sino también de temor y desdén. Asignado a la compañía A, MacArthur había oído hablar durante mucho tiempo de Pershing, a quien se conocía cariñosamente como el Señor Dios Todopoderoso. Se sabía que Pershing tenía métodos disciplinarios bastante duros que rayaban en las novatadas, y en la época actual se lo catalogaría de poco ético y sádico. La trayectoria profesional de Pershing fue notable. Después de graduarse en West Point, se licenció en Derecho en la Universidad de Nebraska y durante la Guerra Hispanoamericana comandó un regimiento de caballería negra en San Juan Hill. Sus esfuerzos en conflictos posteriores llamaron la atención del general Arthur MacArthur, quien quedó impresionado por sus habilidades y determinación en el campo de batalla. Pershing acabaría siendo reconocido como un héroe nacional y se le otorgaría el título de general de los ejércitos por el Congreso, una distinción que refleja su impacto duradero en el ejército estadounidense. Su influencia se extendió más allá de su servicio activo, ya que respaldó el nombramiento de George Marshall como jefe de Estado Mayor, que resultó ser un gran éxito. Este apoyo fue crucial para el desarrollo de la carrera de Marshall, quien más tarde desempeñaría un papel vital durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Pershing es considerado uno de los mejores soldados de Estados Unidos y sus contribuciones dieron forma a la estrategia militar y el liderazgo para las generaciones venideras. Su legado no se limita solo a sus logros en el campo de batalla, sino que también incluye su visión y dedicación para formar un ejército más eficaz y profesional. La influencia de Pershing se siente hasta hoy y se le recuerda como una figura clave en la historia militar de Estados Unidos. Número 10. George S. Patton. En 1970 se estrenó una película que mostraba a uno de los generales más respetados de la historia y era la película favorita del presidente Richard Nixon. Una película de guerra biográfica que sigue la vida y la carrera del general George S. Patton durante la Segunda Guerra Mundial. Retrata a Patton como una figura compleja y controvertida que es conocida por su brillantez estratégica, determinación inquebrantable y una personalidad excéntrica. Es muy probable que esto no esté muy lejos de lo que realmente era la verdad. George S. Patton era conocido por su liderazgo excepcional en el campo de batalla, pero también tenía algunas peculiaridades de personalidad bastante conocidas. A pesar de su notable competencia, su manera brusca y sus ocasionales arrebatos emocionales obstaculizarían sus posibilidades de liderar a las tropas estadounidenses durante la invasión de Normandía. Apodado Sangre y Agallas por sus tropas, había demostrado una estricta disciplina que contribuyó a reducir las bajas y a un gran éxito en combate. Junto con Douglas MacArthur,
es ampliamente considerado como uno de los mayores generales estadounidenses que hayan servido jamás. Luego, Patton obtuvo un rango de 4 estrellas y más tarde asumió el cargo de gobernador militar de la zona de ocupación estadounidense en Alemania. Después del ascenso de Dwight D. Eisenhower, y a pesar de todos sus elogios y su genio militar, la vida de Patton se vería truncada por un accidente automovilístico. En diciembre de 1945, falleció mientras dormía a la edad de 69 años. Número 9. Stonewall Jackson. Durante la Guerra Civil, se libraron, ganaron y perdieron muchas batallas, y fue una de las mayores tragedias domésticas en suelo estadounidense, un evento grabado en las mentes de quienes ni siquiera estuvieron allí. Debido a la educación y la historia que se enseña en las escuelas de todo Estados Unidos a diario. Una de las personas más monumentales y recordadas que participó en esa guerra fue Stonewall Jackson. Después de graduarse en West Point en 1846, comenzó su carrera militar participando en conflictos durante la Guerra México-estadounidense, donde se abrió camino hasta el rango de mayor. Luego, en 1852, dejó el ejército para convertirse en profesor en el Instituto Militar de Virginia en Lexington, Virginia. Cuando estalló la Guerra Civil, Jackson volvió al servicio militar, tomó el mando como coronel de la milicia de Virginia y dirigió una guarnición confederada en Harper's Ferry. Sus habilidades y liderazgo durante la batalla de First Manassas le valieron el apodo de Stonewall cuando uno de los generales comentó a los hombres sobre su determinación frente a la batalla, comparándolo con la de un muro de piedra. Desafortunadamente, la vida de Jackson se vio truncada cuando sus propios hombres le dispararon accidentalmente mientras regresaba de una misión de reconocimiento. Después de haber sobrevivido a las heridas, falleció desafortunadamente debido a una neumonía. Stonewall Jackson es recordado en los libros de historia por sus notables logros militares y su compromiso con la causa militar. Número 8. Erwin Rommel. Contrariamente a la creencia popular, no todos los que vistieron un uniforme alemán durante la Segunda Guerra Mundial estaban afiliados a las ideologías de la causa alemana. Muchos soldados simplemente cumplían órdenes y no compartían las opiniones extremistas del régimen nazi. Uno de los individuos que siempre ha sido objeto de un fuerte debate en lo que respecta a su afiliación al partido de Hitler es Erwin Rommel. Erwin Rommel siempre estuvo profundamente involucrado en el servicio militar. Desde una temprana edad, mostró un gran interés y dedicación por la carrera militar. Después de graduarse en la prestigiosa Academia Militar de West Point en 1846, se convirtió en oficial de infantería. Durante la Primera Guerra Mundial, Rommel prestó un servicio distinguido en el frente occidental, participando en importantes batallas en Francia e Italia. Su valentía y habilidades estratégicas le ganaron el respeto y la admiración de sus superiores y compañeros. A pesar de su carrera militar ejemplar, la asociación de Rommel con el partido nazi sigue siendo objeto de debate. Si bien actuó siguiendo órdenes de arriba, su postura sobre las políticas antisemitas y su participación en el complot para asesinar a Hitler en realidad sigue siendo ambigua. Algunos historiadores argumentan que Rommel desaprobaba las atrocidades cometidas por el régimen y que solo cumplía con su deber como soldado. Otros creen que su lealtad a Hitler era más profunda de lo que se ha reconocido. La figura de Rommel es aún más compleja debido a los eventos que rodearon su muerte. Tras la conspiración fallida para asesinar a Hitler, Rommel decidió para evitar un proceso judicial que seguramente habría terminado en su ejecución. Su decisión de quitarse la vida en lugar de enfrentar un juicio público ha sido interpretada por algunos como un acto de honor y por otros como una admisión de culpabilidad. Número 7. Dwight D. Eisenhower. Llevó a la presidencia su estimada reputación como comandante general de las fuerzas aliadas victoriosas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo tenía como objetivo calmar las tensiones de la Guerra Fría y promover lo que él llamaba republicanismo moderno. Eisenhower destacó a lo largo de su carrera y su brillantez se puso de manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial,
donde comandó las fuerzas aliadas en el norte de África y orquestó la invasión de Francia en el día D. Esta invasión, conocida como la Operación Overlord, fue un esfuerzo monumental que cambió el curso de la guerra en favor de los aliados. Es ampliamente respetado como uno de los más grandes presidentes y líderes militares de su tiempo y continuó siendo un gran activo para el gobierno y el ejército de los Estados Unidos. Además, durante su presidencia, trabajó en la creación del sistema interestatal de autopistas, fortaleció las bases de la NASA y apoyó los derechos civiles, lo que dejó un legado duradero en varias áreas de la vida estadounidense. Su influencia y decisiones impactaron significativamente en la política interna y externa del país. Continuó sirviendo a su nación hasta su muerte en 1969, dejando una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos. Número 6. Karl Dönitz. Cuando la gente piensa en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo se imagina a Hitler corriendo por ahí y cometiendo un montón de actos cobardes, pero no mucha gente recuerda a Karl Dönitz. Dönitz, nacido el 16 de septiembre de 1891, fue una figura destacada en la Marina alemana. Es conocido no solo por su liderazgo de la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial, donde implementó tácticas de guerra submarina que causaron grandes estragos en las fuerzas aliadas, sino también por su breve mandato como presidente de Alemania tras la muerte de Hitler. Después de que Hitler se suicidara el 30 de abril de 1945, Dönitz asumió el papel de jefe de Estado del Reich, según lo estipulado en el testamento de Hitler. Durante los días que siguieron, Dönitz intentó organizar una rendición ordenada y salvar a tantos soldados y civiles alemanes como fuera posible de los avances soviéticos. Su firma en los documentos que oficialmente significaron la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945 marcó el fin de la guerra en Europa. Este acto fue un momento crucial en la historia, ya que puso fin a uno de los conflictos más devastadores que la humanidad haya conocido. Número 5. Chester Nimitz. Dos figuras que son más notables cuando se trata de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial son Douglas MacArthur y Chester Nimitz. Sin embargo, sus enfoques y personalidades no podrían haber sido más diferentes entre sí. Mientras que MacArthur era conocido por su comportamiento audaz y teatral, Nimitz se caracterizaba por su naturaleza tranquila y colaboradora. Nimitz solicitó ingresar a West Point cuando era adolescente, pero lo derivaron a la Academia Naval debido a la falta de vacantes allí. Se destacó en sus estudios y sus habilidades y ética de trabajo eventualmente lo llevaron a enfrentarse a la Marina de Japón en batalla. A diferencia de la atracción de MacArthur por estar en el ojo público, Nimitz prefería una vida de trabajo y privacidad más discreta. Pero cuando se trataba de asuntos de honor naval, su seriedad ocupaba el centro del escenario. Esto no fue más obvio que en su negativa a asistir a las ceremonias de rendición en las que se sentía marginado. A fines de 1965 sufrió un derrame cerebral, que se complicó aún más con una neumonía y después de un tiempo en el hospital naval, regresó a sus aposentos. Lamentablemente, falleció en febrero de 1966. Su funeral se celebró el día de su 81 cumpleaños. Número 4. Isoroku Yamamoto. Los ataques a Pearl Harbor son considerados por muchos como el comienzo de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas japonesas habían bombardeado la estación militar, lo que desencadenó lo que se convertiría en una misión para que Estados Unidos se defendiera a sí mismo y a sus aliados. Y una de las figuras clave en las estrategias de los japoneses fue Isoroku Yamamoto. Yamamoto era un gran defensor del poder aéreo naval y después de ser ascendido a almirante en 1939, asumió el mando de toda la flota. Se dice que, aunque Japón estaba codo a codo con Alemania e Italia en ese momento, en realidad advirtió contra el conflicto con Estados Unidos porque sabía que sería un esfuerzo perdido. Después del ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941, Yamamoto comandó fuerzas en el Pacífico. En la batalla de Midway en junio de 1942, sufrió una desastrosa derrota después de un intento fallido de emboscar a las fuerzas estadounidenses.
Esto cambió el curso de la guerra y sería el principio del fin para las potencias del eje. Japón se rendiría oficialmente en septiembre de 1945. Número 3. Konstantin Rokossovski. Los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial están repletos de figuras memorables. Stalin, Roosevelt, Hirohito y más. Pero entre ellos se encuentra un mariscal soviético menos conocido llamado Konstantin Rokossovski, un hombre cuya historia de vida se parece más a algo que podría encontrarse en una película de James Bond de los años 70. Se trata de un hombre que una vez estuvo en prisión, etiquetado como traidor, y terminó convirtiéndose en uno de los comandantes más estimados de la Unión Soviética en tiempos de guerra. Y todo lo hizo con dientes de metal. Originalmente perteneciente a la nobleza polaca por parte de su padre, quedó huérfano a la edad de 14 años y finalmente se unió al ejército imperial ruso. Destacó en el liderazgo, disfrutó de un breve período en prisión durante las grandes purgas de la dictadura de Stalin y finalmente se retiró, siendo considerado uno de los mayores héroes rusos de todos los tiempos. Número 2. Bernard Montgomery. Conocido cariñosamente como Monty, Bernard Montgomery saltó a la fama en la Segunda Guerra Mundial por su notable liderazgo del 8.0 ejército británico en el norte de África. Más tarde desempeñó un papel clave en la invasión aliada de Sicilia y colaboró estrechamente con el general Dwight D. Eisenhower en la invasión del Día D de Francia. Por sus esfuerzos, Montgomery fue ascendido a mariscal de campo, el puesto más alto al que se podía acceder en el ejército británico, en septiembre de 1944. A pesar de algunos reveses y controversias, Montgomery siguió siendo una figura destacada en el esfuerzo bélico aliado y siguió desempeñando diversos papeles de liderazgo, entre ellos el de comandante supremo adjunto de las fuerzas aliadas en Europa bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower. Después de la guerra, se le concedió un título nobiliario y escribió varios libros sobre sus experiencias, y luego falleció el 25 de marzo. Número 1. Harold Alexander. Solo podemos imaginar cómo debe haber sido ser una de las personas favoritas de Winston Churchill, pero a menudo se ha dicho que su segundo general favorito era Harold Alexander. Alexander nació en una familia noble y luego asistió a un montón de escuelas elegantes, incluida una prestigiosa escuela militar, todo antes de embarcarse para servir en la Primera Guerra Mundial. Allí sería herido 4 veces y por esos esfuerzos recibiría un montón de medallas por valentía. Estoy aquí con toda humildad porque soy muy consciente, aunque tal vez hubiera sido más apropiado para él tener una camiseta que dijera: «Me fui a la guerra y todo lo que recibí fueron estas horribles heridas de bala». Quiero decir, el hombre era básicamente un objetivo humano en ese momento. A pesar de su tendencia a las lesiones, más tarde se convirtió en el lugarteniente del general Dwight Eisenhower después de la guerra, nombrado vizconde Alexander de Túnez en 1946 y caballero de la Jarretera en 1946. Se desempeñó como el último gobernador general de Canadá, donde trabajó para mejorar la economía del país antes de regresar a Gran Bretaña para convertirse en ministro de Defensa. Falleció en 1969 y será enterrado en Rich, Hertfordshire, Inglaterra. Nos vemos en el último video.